Iniciamos el día de hoy, 27 de noviembre de 2020, con nuestro estudio bíblico a cargo del señor Luis Sena. Adelante, Luis. Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de la historia transformadora, la tercera sesión, que tiene como título La Cruz en el desarrollo temático, ¿verdad? Que el expositor Aaron Miller va desarrollando, resumiendo la historia bíblica en 12 capítulos. Entonces, para la sesión de hoy tenemos una serie de preguntas que les enviamos y las vamos a estar respondiendo. Uno o dos participantes por cada pregunta. Keren va a estar facilitando la transición de una pregunta a otra para ayudarnos. Y si hay alguna cuestión de aclaración, etcétera, necesariamente no hay que acabar todas las preguntas. Lo importante es que estemos claros en las respuestas y las implicaciones de las respuestas. Pero si podemos llevar una marcha fluida, entonces sí podríamos completarlas todas. Entonces vamos a presentar este propósito en oración. Bendito Dios, Señor, te exaltamos en este momento, invocamos tu sabiduría y nos hacemos conscientes de tu presencia y de tu interés en que nosotros profundicemos acerca de los misterios de tu reino. Gracias por esta oportunidad que nos das en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces podemos comenzar con las preguntas. Si ustedes no tienen alguna cuestión aclaratoria previa. Bueno, desde mi punto de vista, quizás solo decir que parte de las respuestas las basamos como en el conocimiento que hemos adquirido por el video, por ejemplo, que vimos y lo que sabemos más o menos de cosmovisión bíblica a la fecha. Hay muchas cosas que quizás haya que aclararlas aquí. Sí, bueno, es importante notar que es un gran resumen lo que el autor está haciendo, porque el pasar de la misión de Dios a través de Abraham y la nación de Israel a la cruz, dentro de la historia bíblica, sucedieron muchos hechos, ¿verdad? Que uno podría resumir recordando que Abraham e Israel fueron nómadas primero en la tierra de Canaán y luego van a Egipto y duran ahí unos 430 años como esclavos de los egipcios. Y luego salen, van hacia la tierra prometida por el desierto, duran 40 años en el desierto. Luego la conquista de la tierra y luego el desarrollo, ¿verdad?, de los libros de los jueces, o sea, ese ajuste de las naciones de Israel en la tierra prometida, un ajuste bastante defectuoso en relación a las expectativas del libro de Deuteronomio. Luego viene el primer rey Saúl, que no fue muy exitoso, y luego viene el reino unificado bajo David, y luego la máxima expansión que tuvo el reino de Israel bajo Salomón. Pero debido a las deficiencias del reinado de Salomón, entonces se divide el reino, 10 tribus del norte, 2 tribus del sur. Eventualmente las tribus del norte son llevadas cautivas a Asiria como juicio por su pecado, y las tribus del sur son llevadas posteriormente como cautivas a Babilonia por la misma razón de su apostasía y por no haber cumplido el propósito de Dios con Israel, o sea, como una especie de depuración, como una especie de podando el árbol. Luego viene un remanente
de Babilonia, no todo el pueblo volvió, simplemente un remanente, la mayoría se quedaron allá en Babilonia. Y luego pasan 400 años de historia. Como cuando la gente se queda en Nueva York. Exactamente. Entonces, 400 años de historia hasta el libro de Malaquías, sin revelación nueva. Y entonces se da la encarnación del Señor Jesucristo, quien ministra, ¿verdad? Por 33 años y luego es crucificado. Y ahí es donde ensartamos con la narrativa que está llevando el facilitador de la sesión. O sea que, como ustedes ven, hubo mucha historia de revelación, pero siempre en preparación para la encarnación. Y la encarnación como prerequisito de la cruz. Y la cruz como prerequisito de la resurrección. Porque al final, el ser humano glorificado, resucitado, era la meta. O sea, la meta no es la encarnación, la meta no era la cruz. La meta del plan de la redención no es la cruz, la meta es una humanidad glorificada en comunión con su creador por toda la eternidad. Esa es la meta del proyecto. Los otros son etapas del proyecto, pasos críticos del proyecto, pero la meta no es la cruz, o no era la cruz, sino los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia en presencia, en esa comunión, de la cual a través de la historia revelada se nos dieron tipos o indicaciones, modelos de cómo será el futuro. A través de toda la revelación bíblica hay modelos de lo que será el futuro. El futuro de los cielos nuevos y la tierra nueva no será algo tan diferente que no ha sido modelado ya. El Edén, la conquista de Canaán, el reino unificado, el templo de Salomón, la encarnación, el aposento alto y lo que pasó, todos son elementos que señalan hacia características de cómo será el futuro realizado de la redención. Entonces, con ese preámbulo, vamos a las preguntas. Keren, si tú puedes formular la primera. Estás en mute. Aquí voy, por supuesto. La primera pregunta dice, si los dioses paganos no existen, ¿quién les indicaba a los habitantes de los pueblos antiguos qué debían hacer? Que debían hacer sacrificios a esos dioses. ¿Se los soñaban? ¿Se le aparecían espíritus o eran guiados por seres humanos con influencia religiosa? El micrófono está abierto. Los participantes. 3. ¿Alguien que quiera responder a esa pregunta? Claro, yo creo que precisamente la guía por seres humanos con influencia religiosa me parece a mí, la respuesta correcta de esto. Y por eso el hecho de la confusión que existe entre las personas con poder aceptar a Cristo, poder aceptar el reino de Dios, por el hecho de la religiosidad que ha existido y el hecho de que la gente comienza a asumir cosas, y gracias al Señor que nosotros podemos demostrarlo con la palabra, pero los demás sencillamente pues expresaban lo que a conveniencia, lo que querían en el momento, y así llevaban a la gente a lo que querían, a lo que ellos querían que sucediera en el momento. Ya. Eso es lo que creo. Sí, hay que tomar en cuenta que el enemigo de Dios utiliza su influencia a través de carne y sangre. Hombre, sí.
no solamente, no directamente. En ocasiones directamente, pero en la mayoría de los casos es a través de carne y sangre. Sí, Leandro, tenías una... Sí, era algo similar a lo que quería decir, porque porque yo tengo aquí, sí, eran guiados por hombres con influencia religiosa, pero esos hombres con influencia religiosa la aprendieron de alguien. O se la inventaron, o la buscaron por alguna manera, pero ellos sí de alguien habían visto, de alguien habían escuchado, de algo había, su propia mente probablemente había creado esta situación para ellos tener preso a cierta gente o a la gente a quienes estaban alrededor de ellos. Claro, porque es que el enemigo de Dios tiene un trabajo, va realizando un trabajo. Él realiza su trabajo en contra de Dios a través de carne y sangre. O sea que la fuente de todas esas distorsiones mentirosas de la realidad viene de Satanás. Pero el conducto son humanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claridad. Y esa guía de Satanás lleva a la creación de religiones falsas. Inclusive en ocasiones el cristianismo ha sido penetrado por falsedades que también la llevan a estructurarse en contra de los principios del reino de Dios. Entonces, muy bien, estamos de acuerdo de que precisamente la fuente de las mentiras ha sido espiritual, el espíritu de las tinieblas, pero el conducto son humanos de carne y sangre. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener expectativas y evaluar a la conducta de carne y sangre en función de la palabra de Dios. No ciegamente seguir a humanos, porque los humanos son permeables a las influencias espirituales malignas. Siempre lo han sido y todavía lo son, aún dentro de la iglesia cristiana. Muy de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más antes de seguir a la segunda pregunta? Yo, Sí. alguien más soy yo, pero quería decir, o Keren sí también, ¿verdad? Keren, por favor, tu opinión, porque nada más que No. Dale, Denis. Ya. Sí, bueno, quería decir que mi respuesta, la que tenía escrita en esta parte, es exactamente que los humanos con influencia religiosa que quizás tuvieron algún, o sea, esos otros humanos que influyeron en esos humanos, puede ser que hayan tenido algún sueño, o quién sabe si se le apareció, qué sé yo, algo que ellos entendían era un espíritu, o si les pareció haber visto, o si le apareció, o si a ellos le pareció haber visto un espíritu que le dijo, qué sé yo, hacer alguna cosa de esas, pero sí proviene directamente del mal. Hay algo que quiero agregar en ese punto, que es un conocimiento que no necesariamente tiene que ser así, no es algo que está totalmente claro, pero en la Biblia, en Génesis, aparece esa historia de los ángeles o los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y les engendraron hijos. Esa es una lectura un poco oscura porque no tiene muchas referencias, pero sí he escuchado que mucha de las enseñanzas que tienen que ver con hechicería y todo eso provino de esa época, inclusive, en la que habían gigantes en la tierra y que enseñaron a la gente a hacer maldades increíbles que perduran todavía hasta nuestra época. He escuchado eso, sobre todo en esa parte que tiene que ver con lo de idolatría y hechicería, como que esa influencia de esa época todavía permanece en nuestros días. Bueno, a la luz de Romanos capítulo 1,
En Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, Pablo no adjudica a Satanás el desviarse de la verdad y oscurecer con injusticia la verdad, sino una capacidad en los seres humanos debido al pecado. Satanás anima eso. O sea, el autor de la desobediencia y de la mentira fue Satanás, pero él se la vendió, persuadió a los seres humanos. Por lo tanto, como decía un predicador de antaño, hay suficiente fuego de maldad en el corazón humano para encender el infierno por sí mismos. Entonces, es una combinación. Lo que estamos puntualizando es que en la combinación hay un agente activo de darle forma a las diferentes religiones que explota esa debilidad en los seres humanos. No es simplemente por una inspiración, sino que son humanos infiltrados por poderes espirituales, fuerzas espirituales de maldad, que le nutren pensamiento a través de visión, entendimiento, etcétera, y que explotan el deseo de poder sobre otros humanos. Porque esos líderes religiosos y esos medium y esos sacerdotes, etcétera, usualmente ocupaban los niveles de estatus mayor de autoridad y gobierno en las civilizaciones. No eran los humildes, no eran sacerdotes humildes como tal vez los monjes budistas, sino que tradicionalmente también ha explotado la religión la concupiscencia de ejercer poder sobre otros humanos y oprimir a los más débiles. Eso ha estado ahí conectado. Eso es parte de la injusticia y la maldad. Entonces ha sido un proyecto combinado. Mentiras nutridas por Satanás, explotando una capacidad innata ya en los seres humanos adquirida por la caída para practicar la injusticia contra Dios y contra su prójimo. En el caso de Génesis 6, el pasaje de los hijos de Dios que abandonaron su prisión, etc. Muchos autores dicen que se trata de posesiones demoníacas de hombres y mujeres, y a través de esas posesiones es que se encarnan y tienen este fruto que se describe en el libro de Génesis. No es que espíritus tuvieron relaciones sexuales con cuerpos humanos, sino cuerpos humanos con cuerpos humanos poseídos por el maligno, dando frutos de esa condición, tanto hombres como mujeres, poseídos por el mal, por espíritus. Entonces, ¿sabe el nombre de ese autor, Luis? Bueno, uno de ellos es Henry M. Morris, en un libro que se llama The Genesis Record. Interesante. Debe estar en español por ahí. Hay muchos, pero esa es una variante de las posibles explicaciones que parecen más real por el hecho de que en la estructura de la creación, la interacción, aún los ángeles, para comunicarse con los humanos, adoptan forma física humana, como por ejemplo los ángeles que interactuaron con Abraham para la destrucción de Sodoma. Inclusive comieron con él y todo. Es decir, que en el diseño de Dios hay una manera que de la dimensión espiritual se puede entrar en la dimensión física
y adquirir características físicas e interactuar con otros humanos y luego pasar de nuevo al entorno espiritual. Algo así como la película Avatar. ¿Ustedes recuerdan? Que los humanos entraban, o sea, a través de un avatar entraban en el mundo de los, no me acuerdo, de las otras criaturas que estaban ahí. Los azules. Ajá. Así los espíritus, los ángeles y a través de la posesión demoníaca, los demonios entran en humanos, pero tienen que actuar en la dimensión que estamos a través de humanos, carne y sangre. Entonces, cuando los humanos le echamos la culpa a los espíritus y a los demonios de la maldad y de las irresponsabilidades muchas veces de los humanos, debemos recordar que nunca es un proyecto de un solo socio. Los demonios necesitan humanos que se presten para su tarea y ellos trabajan a través de obreros humanos. Entonces, la mayoría de las acciones malignas de los demonios están hechos por personas con camisas y blusas o blusas. No son espíritus invisibles, sino que son gente con camisa, pantalones, blusa y falda, quienes llevan a cabo las intenciones rebeldes en contra de los propósitos de Dios. Amén. Muy bien. Cuando yo iba a responder esa pregunta, yo dije, aquí está Don Luis con su truco, con sus preguntas tricky. Y yo dije, las 3 son correctas. Pero en verdad, las 3 se resumen en esa, en que eran guiados por seres humanos con influencia religiosa, porque ya sea que ellos hicieran sus ritos, que era algo muy habitual, ritos para matar los espíritus malos, echándole agüita o lo que fuera, o si se lo soñaban, era porque había una influencia, porque el sueño es también algo que es impulsado en tu subconsciente por algo que tú estás viviendo en una realidad. Entonces, las 3 son correctas, pero predomina el hecho de que es una influencia religiosa mayor. Sí. Bueno, vamos a la segunda pregunta que dice, esa pregunta fue difícil, ¿eh? Muy difícil de entender. Lo es. ¿En cuáles 3 valores contemporáneos el reino de Dios está también al revés de la cultura popular predominante en la República Dominicana de hoy en día? A ver, al paredón. Levanten la mano ahí lo fuerte de Santiago y la capital. A veces no tiene que permitir a los otros que inicien. Siempre. Bueno, yo no sé si yo la entendí bien. El contexto, ¿verdad? Para los que vean el video después en YouTube, es que la cultura de Roma era eminentemente cruel y el cristianismo, al ser compasivo, representó una oposición o una contracultura a esa práctica. Sí, de una manera bastante especial y subliminal se le opuso. No abiertamente, pero sí de una manera muy efectiva. Entonces, eso nos llama a la pregunta, así como el cristianismo se opuso a la crueldad de Roma, el cristianismo de la República Dominicana, ¿a cuáles 3 vicios culturales dominicanos debería estarse oponiendo? Yo tengo 3. Ok. Y que pueden haber más, por supuesto, pero sí, claro. La idea es tener esos 3, aparte de que también debo explicar por qué los escogí a esos 3, por ejemplo. Yo me voy a referir especialmente a 3 que son como culturas ya establecidas en el país. Porque hay cosas que no están establecidas, como no están legalizadas, y se hacen, y aunque no son penalizadas, que eso también es importante analizarlo. El hecho de que al no ser penalizadas y la gente las hace,
pues se convierten prácticamente en parte de nuestra cultura. Pero en las que tomé en consideración como 3 de las establecidas es, en primer lugar, en el reino de Dios tenemos que adorar a Dios. Y Dios exige que le adoremos a Él solamente y que no nos hagamos ningún tipo de imágenes. Pero en nuestra cultura se adora, siguiendo quizás la tradición católica, pues se adoran imágenes y se hacen celebraciones de fiestas paganas como el carnaval y todas las demás celebraciones que se hacen, que son parte de las cosas que creo que el reino de Dios debe de luchar por cambiarlas de algún modo. El segundo es el tipo de política que se hace en el gobierno civil basada en clientelismo o en esa forma de quitar uno para poner otros. O sea, no se trabaja generalmente para el país directamente y se hace mucho a excepción de personas, lo cual no se promueve en el reino de Dios, sino que la idea es que todos somos iguales y tenemos el mismo valor. Pero esta forma de hacer política del gobierno civil en el país contradice totalmente lo que es la cultura del reino. Y lo tercero es la impunidad para los altos niveles y también para bajos niveles, porque aún los de bajos niveles, si tienen algún tipo de cuña, pues también salen impunes a veces frente a la justicia. Para mí eso es algo que también debemos enfrentar y combatir. Ok. ¿Alguna otra? Dale. Y no se levanta la mano. Bueno, yo cuando estaba respondiendo, no sé si entendí muy bien, pero las 3 cosas que puse fue la moral, ya sea por la conciencia o responsabilidad moral que tenemos como ciudadanos ante todo lo que se vive hoy en día, incluyendo lo que es ideología de género, el adoptar la agenda LGTB y todo lo que eso implica para nuestra cultura. La segunda que puse fue los derechos humanos y la democracia, por todo lo que hemos vivido en los últimos años, en los que hemos sido como maltratados en nuestra democracia y no se nos ha dado la participación del todo en temas que conciernen a nuestro país y que se supone que también nosotros tenemos una voz. Y la última que puse fue la forma en que se vive la fe, puesto que aunque decimos que este es un país muy cristiano y que desde siempre el catolicismo ha imperado y el lo que viene a ser evangélicos, luteranos o ya sea calvinismo, lo que sea, fue una corriente que surgió luego, aunque decimos que vivimos una fe, no se vive del todo como somos llamados a vivirla. Entonces, esos fueron mis 3 valores. ¿Alguien agrega? Ok. Yo tomé como referencia el mandato de Miqueas. Yo creo que es algo que se ve en República Dominicana. Oh hombre, el Señor te ha mandado lo que tú debes hacer: hacer justicia, amar la misericordia y andarte en humildad con tu Dios. Yo creo que a nosotros nos falta buscar la justicia y creo que nos falta buscar misericordia. Creo que no somos humildes en reconocer nuestras falencias, no somos humildes en tratar a los demás como a nosotros mismos, y humilde ante Dios no es andar orando y rezando en todas las esquinas, es mostrar ante los demás esa sinceridad que mostró Jesucristo cuando anduvo con sus amigos, o incluso hacia sus enemigos, y lo que decía. Entonces yo creo que hacer justicia, amar la misericordia
y andar humildemente es algo que nos falta como República Dominicana y es algo que nosotros debemos ir criando con mucho afán para que la República. Sí, yo me basé en 3 cosas que hablaba el expositor. Él hablaba del compromiso. Y yo decía que nosotros teníamos al revés eso, sobre todo como cristianos, no perdido, es nuestro compromiso como tal, porque siempre que uno recibe una bendición, un beneficio, viene acompañado de compromiso. Y me parece que hay problema con eso. Lo segundo es la integridad y la compasión. El autor habla mucho de la compasión y nosotros realmente, me parece a mí, nos falta un poquitito de esto. Vemos en nuestra sociedad el problema de la falta de integridad y la falta de compromiso y de compasión que tenemos nosotros. A mí me pareció que los 3 lo tomé basado en lo que escuché. Ya. Sí, claro, la pregunta iba, ¿verdad?, a los vicios culturales, como ustedes han presentado, que tenemos en la cultura dominicana, y el punto es cómo los cristianos debemos oponernos a esos vicios culturales. Tal vez si uno reflexionara y tratara de hacer un resumen, una fusión de todos los vicios de la cultura dominicana, pudieran resumirse en la palabra tigueraje. El tigueraje dominicano. Casi resume el universo de vicios. Entonces, diríamos que para andar conforme a la vocación que hemos sido llamados, lo primero que un cristiano dominicano debería tener y proponerse es no ser tigre, con todo o tíguera, con todo lo que eso implique. O sea que habría que explorar muy bien y vivir analizando la conducta social dominicana para donde quiera que aparezca tigueraje, aún en apariencia pudiera convenirle al reino de Dios evitar esa conducta. Porque yo entiendo que los cristianos de la iglesia primitiva, en algún momento, ser crueles y violentos con sus enemigos fue una tentación, pero ese era un rasgo de la cultura del Imperio Romano. La iglesia y el cristianismo no podían prosperar dentro de la cultura romana utilizando los rasgos de la misma cultura de violencia y de crueldad. Entonces, eso estaba ahí claro. El evangelio en la República Dominicana no puede ser oportunista y tigre. Absolutamente. No importa que pareciera que eso puede adelantar los propósitos de justicia del reino. Y cuando hablamos de tigueraje, el tigueraje sobre todo es relacional, primariamente. No es solamente hacia lo material, sino primeramente relacional. La persona tigre es una persona que todo el tiempo está buscando sacar ventaja. Esa es su característica básica, sacar ventaja a todo el mundo, no cumplir la norma y cuando lo atrapen, negociar un chance. Entonces, como saben que va a haber la oportunidad de negociar un chance, le da para adelante a no cumplir la norma porque sabe que se puede negociar un chance. Entonces, por eso, en la cultura dominicana, la peor persona, el más fatal, es quien no da chance, no quien es justo.
la peor persona es la que no da chance. El que da chance es bueno, aunque sea un deshonesto. Puede ser un cruel, un arbitrario, pero es un tipo que si tú te le acercas, te da un chance. Ese es un individuo hay que hacerle una estatua. respetado, alabado. El tipo da Mire, chance. y usted sabe las veces que yo le digo, no han sido tantas, pero como algunas 2 veces yo le pedí a los AME que me chanceen. Chancean a AME. Bueno, Y pero eso es también un rasgo los otros, cultural. Es un y rasgo también cultural. los otros días vino, se me olvidó pagar la luz, se me olvidó nunca, se me olvidó. Eso es muy raro, se me olvidó pagar la luz. Vinieron ahí abajo a cortarla. Y yo, ay, no, espérate, con el celular en la mano, que la voy a pagar ahora mismo, chanceame. El tipo quería lo Bueno, suyo, porque, claro, obviamente, porque claro, ellos te ven en un apuro y de una vez sacan ventaja, pero yo estaba ahí pidiendo mi chance, no quería que me porque cortaran. no es que tú no pidas un chance, la idea es, sabiendo que tú vas a pedir un chance, por ejemplo, no pagar. No que se te olvide. El tigueraje no está en que se te olvide o en pedir el chance. El tigueraje está en no pagar, porque tú sabes que cuando la vengan a cortar, tú puedes negociar un chance, sea de buena voluntad o con un soborno. Es la Es el intencionalidad. tigueraje. La intencionalidad. Exacto, eso es lo que está detrás del tigueraje. Es sacarle provecho a las personas, acercarte a las personas, hacerte amigo de ellos, pero pensando siempre que yo le puedo sacar a este o a esta. Ese tema, no tanto que yo puedo, cómo puedo servirle, sino ya declarado que es buscando desarrollar relaciones para aumentar tu capacidad de sacar ventaja. Ese rasgo de la cultura dominicana es un rasgo que debe ser, porque lo contrario de ser tigre va a resaltar mucho en la cultura dominicana. O sea, una persona que sea evangélico y medio tigre es disculpable. Así el país, o sea, y estamos en una, hay un pecado remanente, no somos perfectos, no hay iglesia perfecta. Entonces, ya, que tú seas, pero una gente que no sea y que decididamente no lo sea y esté decidido a no serlo, va a resaltar de una manera muy clara en el contexto de la cultura dominicana como una persona compasiva resaltó en el contexto de la cultura cruel de Roma. Entonces, así es como el reino de Dios testifica. Entonces, para ponerlo con claridad, cuando hablamos de tigueraje, estamos hablando de deshonestidad, de injusticia, de falta de transparencia y de una actitud manipuladora en las relaciones para sacarle ventaja a la gente. Las personas que no se, una persona que no se atigra y que se le ve que no es tigre ni tigra, intencionalmente, no por bobo, porque hay gente que se reconoce, fulanito no es tigre, pero es porque un bobo. Es poco inteligente socialmente. Entonces, con razón no es tigre porque le sacan ventaja. No, es una persona astuta e inteligente que a pesar de esas cualidades, es muy claro que nunca le saca ventaja a la gente. Ni sin quererlo. Y si pasa, de una vez reacciona y busca equilibrar. Eso resaltaría tremendamente en la cultura dominicana al punto de que todo el mundo estaría dispuesto a oír el evangelio de una persona así. Porque sería un contraste notable con un mal que la cultura dominicana arrastra
por muchas razones históricas. Pero eso sería como el punto, vamos a decir, culminante de esa pregunta, que nos lleva a que el evangelio se resume en una encarnación de las virtudes del reino, no en un discurso de un mensaje. O sea, el mensaje del evangelio dicho por evangélicos tigres es un mensaje dañado. Y estamos diciendo tigre, no muy tigre, pero dicho por personas o un evangelio oído por personas que saben que quien lo está diciendo no fue transparente y justo con ella. Eso neutraliza tremendamente. O sea, hay un prerequisito del evangelio. No es que el evangelio ya es mágico y aunque lo recite un demonio, ya por eso la persona se convierte. Eso no funciona así. Me seréis testigos. El testimonio implica encarnar el mensaje. Entonces, en el reino de Dios, el mensaje es primeramente el mensajero. El mensajero es el mensaje, no lo que dice. El mensajero. O sea, un promotor de un negocio de lavandería, un empresario que acaba de poner una lavandería en tu barrio y que está regando volantes y anda con la ropa todo estrujada y todo sucia. Oye, el tipo nos representa. No pudo venir planchadito, ¿verdad? No es lo mismo un tipo anunciando que tiene una lavandería que está empezando y va con una camisa planchada perfectamente, los pantalones, oye, te va a poner a pensar, oye, pero si la ropa que yo le mande me la va a poner como la que tiene, hay que ir a probar esa lavandería. No es lo mismo. Y el mensaje de la lavandería puede ser el mismo. Dicho por el que anda despeluñado como por el que anda impecable con su ropa. Pero el mensajero hizo la diferencia. Entonces, en el reino de Dios, la persona que encarna el mensaje es el mensaje. No debemos olvidar eso. No es el texto del mensaje. Es el mensaje encarnado en la persona. Por eso la exhortación de que andéis como es digno de la vocación a la que habéis sido llamados. Que andéis, no que habléis, como es digno de la vocación a la que habéis sido llamados. No es que hay una confusión ahí. La gente leemos habléis. Exacto. Entonces, eso. Ok. Yo creo que da tiempo para otra más. Sí. Vamos a la tercera. Si Dios destruyó físicamente los pueblos cananeos debido a su alto nivel de impiedad, utilizando al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida y considerando la aceptación de la sociedad occidental contemporánea a la práctica de matar a los niños en los vientres de sus madres y en ocasiones después de nacer, ¿por qué cree usted que Dios no destruiría a esta generación contemporánea tal como lo hizo con los cananeos? Eso es simplemente por la misericordia de Él. Pero merecemos lo mismo que mereció cualquier otra raza, cualquier otra cosa que pueda suceder. Nosotros merecemos. La misericordia de Dios, apelar a eso y esperar que realmente el Señor, pues, porque no hay, bueno, por lo menos yo no tengo otra explicación más que lo único que nos podía permitir que Él no lo haga es la misericordia. Yo lo que respondí fue porque todo lo que vemos hoy es parte de lo que debe de suceder para que se cumpla su profecía.
Pero en verdad yo creo que él lo puede hacer, que él puede destruirlo igual. República Dominicana sea mejor. O sea, no es que él no lo vaya a hacer, es que él no lo ha hecho. O sea, la manifestación de su ira no ha llegado al límite como llegó cuando Noé, que él vio hasta dónde había llegado la perversidad del hombre. Probablemente la perversidad de aquel tiempo era mayor que la que tenemos ahora, o el Señor ha derramado en nosotros un mayor nivel de misericordia, como dice Juan, pero no es que no va a llegar. O sea, la ira de Dios se va a manifestar porque está ahí. O sea, es que es uno de los atributos de Él, es que sea ira, es que él tiene celo por lo de Él. No es que nosotros vamos a ver a Dios departamentalizado, como que Dios es amor nada más y que entonces el amor anula los otros atributos y las otras fuerzas que Él tiene. No se ha manifestado su ira. No se ha manifestado, pero de que eso viene, aunque nosotros no lo veamos. Es lo que yo creo, y creo que es lo que dice la palabra, que Dios es fuego consumidor y se va a manifestar ese fuego. Yo también. Creo eso mismo, y de hecho respondí lo mismo que dice mi respuesta. ¿Por qué usted me llamó? Mi respuesta es, pues, sí, creo que Dios lo puede, y de hecho tiene un día específico destinado para hacerlo. Bueno, la diferencia con lo que dice la pregunta es específicamente con lo que él hizo cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y sacó a esas ciudades paganas que habían ahí. Y de hecho le hizo la salvedad a los israelitas de que ellos iban a entrar a la tierra prometida no porque ellos eran buenos, que Dios se le hizo la salvedad, no por ustedes, sino porque ellos me tienen harto. O sea, así dice la misma Biblia. Ellos me tienen cansados y los voy a sacar de ahí. Pero no porque ustedes sean buenos. O sea que, bueno, hay algo que yo siempre digo últimamente también, lo he dicho en mensajes ayer en la iglesia, y es que ese Salmo 24 me encanta, que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra es de él. Nosotros somos inquilinos aquí y tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, no querer hacer lo que querramos en ella. Y él un día nos va a sacar por no estar haciendo las cosas correctas en su tierra. Eso es. Entonces, ¿por qué debe sorprendernos a nosotros que Dios pudiese utilizar el COVID-19 para hacer una limpieza y para mandar a la iglesia evangélica a Babilonia, para luego traer el remanente de lo que son de verdad y limpiar todo lo que no son? O sea, nosotros no sabemos si eso es lo que él está haciendo o lo va a aumentarle la intensidad, pero no tendría nada de raro. Una cosa sabemos, el mundo contemporáneo, nada más por el tema del aborto, debía ser sancionado drásticamente la cultura contemporánea. Y dentro de esa cultura contemporánea también se van los evangélicos. Porque la pregunta es, como Lot en Sodoma, ¿han hecho los evangélicos lo que debían haber hecho para oponerse a la impiedad en esa Sodoma globalizada? Esa es una pregunta que solamente Dios puede responder, pero nosotros tenemos que reflexionarla. Porque aunque Lot afligía su corazón todos los días ante la impiedad de Sodoma, se mudó a Sodoma, se sentaba en las puertas de la ciudad
Y cuando él fue a advertirle a los hijos, a los esposos de las otras hijas de él, no le hicieron caso porque no los respetaban en Sodoma. O sea, es el caso de evangélicos que la sociedad no respeta por sabios. Están ahí y dan testimonio y se afligen y oran. Y hasta en el momento del juicio Dios lo preservó. Pero la ministración de Lot no salvó a Sodoma. Entonces eso debe reflexionarnos a nosotros de que esa idea de que la iglesia está blindada, en general las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo de Dios. Pero no quiere decir en cada generación. La nación de Israel tiene promesas eternas, pero eso no quiere decir que no lo llevaron cautivo a Babilonia y no lo llevaron cautivo a Siria, y nunca más el remanente que fue a Siria volvió a formar parte de la nación de Israel. Entonces, esa es la pregunta. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser el vehículo para enseñar justicia, a convencer de pecado, de justicia y de juicio a una generación. Lo que el Espíritu Santo, el Señor prometió que iba a hacer, no lo iba a hacer desencarnado, es a través de los cuerpos de los creyentes que lo hace. Y la pregunta que nosotros debemos hacer no es si la iglesia en el último siglo de nuestra generación y especialmente en nuestro tiempo de vida ha estado a la altura de ese llamado, porque si no, no es mala idea que Dios la limpie. Aunque en esa limpieza nos vamos nosotros también. Porque, ¿qué es lo más importante? ¿Preservar nuestro bienestar o que el honor y la gloria de Dios estén limpios? ¿Quién es más importante? ¿Mi condición de bienestar o el honor de Dios? Eso es una reflexión fácil a la luz de la Escritura. Luis, yo no creo que quizás hoy sea para usted responder eso, pero yo tengo una pregunta, bueno, algo que yo quisiera saber cómo yo la respondo. Basado, bueno, al principio cuando usted inició, usted hablaba de las responsabilidades que teníamos nosotros y de cómo el devenir de la sociedad. Entonces, basado en la predestinación y en la omnisapiencia de Dios, ¿cómo yo explico todas estas cosas? ¿No? Está claro. Vamos a ponerlo con una ilustración. Si nosotros fuéramos soldados en medio de una guerra y nosotros nos llegara el rumor de que nuestro rey está planeando rendirse al enemigo y por eso nosotros dejamos de combatir, soltamos las armas y nos dedicamos a hacer negocio con el enemigo, etcétera, porque oímos ese rumor y viene y no era verdad. O, vamos a decir así, 5 años después, el rey decide hacer un trato, una tregua con el enemigo de la guerra. Cuando nos llamen a nosotros, mire, reporte del desempeño de su unidad en los últimos 5 años. Ah, no, que nosotros oímos que iba a haber una tregua, entonces nosotros, en vez de combatir en nuestra posición, lo que hicimos fue que nos pusimos a hacer negocio, a venderle al enemigo comida, etcétera, y pusimos una cafetería, nos pusimos a construirle casa. Eso es traición. Eso es traición. El llamado de los cristianos, Dios
gobierna el mundo. Él es el rey. Nosotros somos los sirvientes y nosotros tenemos una tarea. Independientemente de cuál sea el devenir programado por él, no nos corresponde a nosotros modificar la descripción de puesto en base a que nosotros creemos que estamos en el tiempo final. Porque lo más que el Señor nos va a decir, ¿y quién le dijo a ustedes que estábamos en el tiempo final? Ustedes no leyeron en la Biblia que desde que se escribía el Nuevo Testamento estamos en el tiempo final y iban 2000 años cuando ustedes estaban vivos. ¿Quién le dijo a ustedes que yo estaba pensando terminar la historia en el 2020 o en el 2100? No, ustedes son unos traidores, ustedes me hicieron un mal trabajo. ¿Quién le dijo a ustedes eso? Es como un soldado, no, que yo oí que se iban a rendir, que la guerra iba a terminar, y por eso vendí el fusil y nada, me dediqué a hacer negocio con el enemigo, y pusimos ahí, tenemos una cafetería, una cuestión. No, eso es traición. Eso es traición. A una gente que haga eso es desertar, eso es fusilarlo. Entonces, lo mismo le corresponde a la iglesia. La iglesia tiene una misión, ser testigo, me seréis testigos. ¿Cuándo termina eso? ¿Y cuándo cambia? Cuando Él lo diga. Cuando Él vuelva. A nadie está autorizado a cambiar la orden en base a que leyó en las señales de los tiempos que el fin venía, y por lo tanto, como el fin venía, ya no había que estar cogiendo tanta lucha. No, eso en cualquier actividad humana, sea una guerra, una empresa. Que yo me enteré que la empresa la iban a vender, y como me enteré, seguí cobrando mi sueldo, pero la verdad que no, dejé de producir. Porque como le iban a vender, y yo no sé las nuevas autoridades si me van a mantener el trabajo o no, yo dejé de hacer mi función. Yo soy encargado del taller de mantenimiento de los camiones, dejé de darle mantenimiento. Pero usted cobraba su salario, claro, pero yo no sabía qué es lo que venía, no hice el trabajo. ¿Cómo? Entonces, es lo mismo de los creyentes modificando el llamado de la gran comisión de hacer discípulos a las naciones en base a que nosotros entendamos que estamos en el tiempo final. El tiempo final es una prerrogativa del rey. El tiempo y las sazones del tiempo final es una prerrogativa del rey. Él, en su pleno conocimiento, gobierna la historia y la está llevando. A nosotros no nos corresponde modificar nuestra descripción de trabajo como discípulos del rey en base a nuestra interpretación o humanos que nos vendan esos sueños que tuvieron y visiones supuestamente de ese tiempo. Recordemos cómo es que Satanás influencia a las sociedades humanas a través de individuos preclaros que vienen con una teología y unos sueños y una visión de en qué tiempo estamos, etcétera, etcétera. Hay que comprobarlo por la palabra de Dios. Si no pasa la palabra de Dios, y en la palabra de Dios no hay cláusula de excepción al discipulado de las naciones. No dice que cuando estemos en el día o en el año de la venida de Cristo, detengan la tarea del discipulado de las naciones, porque ya no va a ser necesario. ¿Dice eso la Escritura? Claro que no. Y entonces eso, Juan, en su gobierno providencial de la historia, Dios la está llevando a la consumación. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Simplemente estar fundamentados en la esperanza de quién va a ganar, de que el mal no tiene la última palabra, no la tiene. Los malos no la tienen. Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba.
La hierba se seca, la flor se cae, la palabra de Dios permanece para siempre. Ya, eso es nuestra instrucción. Entonces, independientemente de que el Señor venga mañana o dentro de 1000 años, no hace diferencia para nosotros. Gloria a Dios. Muy bien. Terminamos aquí nuestro cometido para nuestra hora. Yo creo que valdría la pena terminar las preguntas en la próxima sesión. Y eso le iba a preguntar. Y para las próximas, lo que vamos a hacer es poner menos preguntas para que quepan en el tramo, porque estamos calibrando cuántas preguntas pueden caber más o menos en una hora con los comentarios. Más o menos tal vez 4 preguntas pueden dar suficiente para nosotros poder comentar y hacerlo en el tramo de los 60 minutos. Y depende de la pregunta también. A veces hay preguntas que se toman más tiempo que otras. Sí, porque tienen que ser preguntas de implicaciones y aplicaciones. Porque la pregunta de qué dijo el autor, eso está fácil. Exacto, eso es ya nosotros estamos a nivel de maestría de este tema. Bueno. Pregunta de maestría. A propósito de eso, Luis, tenía para preguntarle, ¿es posible que, porque nosotros estamos como si fuera tomando un curso de cosmovisión? Sí. ¿Podríamos elaborar una especie de certificado? No sé, hará una fecha específica cuando terminemos quizás los videos o una, no sé, lo que ustedes destine para hacer como un certificado al final. Sería... Sí, podemos hacerlo. Eso... ¿Verdad? ¿Ustedes qué dicen? O sea, lo importante es que aprendamos. Sí, claro. El certificado es lo de menos. Es como la salvación. Sí. Lo importante es haber glorificado a Dios. Amén. Y al final nos den la salvación, pues claro, eso va ahí. Yeah. No es hablarlo, es testificarlo. Claro. Claro, y sobre todo. Pero tú lo dices, Denis, como a modo de justificar el tiempo. No obligatoriamente por justificar, sino son como formalidades. A mí me gustaría tenerlo, por lo menos como algo físico que me recuerde también que hicimos esta inversión, porque es una inversión de tiempo y de conocimiento. Sí, claro. Sí, lo haremos. Sí. Sí, porque el curso tiene un límite de sesiones. Cuando terminemos las sesiones, sí. Perfecto. Y también otra cosa es que podemos explorar, yo voy a chequear, Coram Deo en su página de Disciple Nations Alliance quiere que se registren la gente que están llevando a cabo los cursos, que están usando su material. Entonces, sería bueno si ustedes pueden registrarse como un grupo que está llevando a cabo ese curso, porque ellos ponen ese material en la web precisamente para animar, pero quieren saber cuánta gente están utilizándolo para aprenderlo. Entonces, hay modalidades individuales, modalidades como grupo, ustedes se pueden inscribir como un grupo. Usted dijo que iba a investigar y luego entonces nos decía, podemos entrar nosotros también, pero... Sí, tú mismo puedes entrar en Discipling Nations Alliance, Coram Deo, curso básico, y registrar el grupo como un grupo, porque eso es gratis, no tiene ninguna... Es simplemente para decirle a ellos que hay 4 personas más que están usando su material porque ese es el fruto de su ministerio. Exacto. Muy bien. Tengo una propuesta. Entonces, la semana que viene tenemos la conferencia, Luis, que comenzamos el jueves, viernes y sábado. Entonces, es de 10 a 12. Así que yo propongo que la sesión de la semana que viene la tengamos el miércoles, a menos que haya otra cosa, alguna otra reunión que tengamos.
pero podemos, para no dejar de tenerla, la de la semana, completar estas preguntas que tenemos, podemos reunirnos 1 hora el miércoles y así terminamos esta parte de esta sesión. Ok, a la misma hora, a las 10, el Sí. miércoles. Ujú. Muy bien. Bien, ¿alguien que entonces ore para despedir nuestra sesión de hoy? Vamos a pedirle a la dama que ore. Keren, por favor. Parece que no yo. Amén. Sí. Oramos. Sí, es que hay ruido por aquí, pero aquí voy. Bendito Dios y Padre eterno, te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por la oportunidad de un nuevo día, Señor, de un nuevo día para seguir creciendo en ti, Señor, seguir creciendo en tu palabra, conocer cómo piensas tú, Señor, y estar apercibido, Señor, de los tiempos y de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, tu pueblo. Gracias, Señor, por don Luis, por sus enseñanzas, por su disposición a estar con nosotros en este tiempo, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, bendícenos durante el día y permite que podamos completar nuestras agendas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Amén. Luis, Dios te bendiga. Amén. Gracias. Gracias, don Luis. Mi Gracias, gente. Luis. Nos vemos El ahorita. miércoles, Hasta si Dios luego. quiere. Bien. Amén. Adiós. Bendiciones. Terminamos Feliz fin por de el día de hoy. semana. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga.